Hola queridos amigos de Abriendo la Mañana, qué bueno que continúan con nosotros. Hoy tenemos una conversación interesante con una persona que es colaboradora habitual de Abriendo la Mañana y también por supuesto de los demás programas de Supercanal. Yo soy Carolina Ramírez y hoy vamos a estar conversando con el economista Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carolina. Muy buenos días para todos. Espero que todos se encuentren en sus hogares en este momento. Sí, ¿cómo te ha tratado la cuarentena? A mí, sumamente bien, tranquilo en mi casa, sobre todo en estos 3 días donde tuvimos la oportunidad de recordar el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo para aquella persona que tenemos la fe judeocristiana. Ha sido un tiempo maravilloso y para mí, personalmente, que tengo un niño de apenas 5 meses, pues he podido disfrutar mucho más de mi hijo que en toda la semana antes de esta cuarentena. Ah, bueno, pues qué bueno que le has sacado algunas cosas positivas a este encierro. Bueno, y como tú decías, la semana pasada tuvimos el asueto de la Semana Santa en la que, bueno, se limitó también el tránsito hacia algunas provincias, pero ahora ya de alguna manera retomamos nuestra rutina de distanciamiento social, pero con cierta normalidad dentro de esta cuarentena. Y quisiera tu opinión, tu visión panorámica en sentido general de cómo nos está afectando esto, especialmente en la parte económica. Mira, eh, las medidas económicas que se están tomando en la República Dominicana no son suficientes. Solamente tenemos que ver, por ejemplo, cómo la Asociación de Productores de Leche Local, más de la mitad de su producción, dígase, más de 1.200 litros diarios de leche se está perdiendo. ¿Por qué? Porque gran parte de las personas que le demandaban esa leche eran pequeñas y medianas empresas de queso que lamentablemente no están produciendo. Y muchas de esas empresas pues también le vendían a hoteles y, les repito, la economía solamente ramificando la parte de la leche, que es un alimento de consumo básico, más de la mitad de la leche que se produce localmente en la República Dominicana, en este momento se está perdiendo. Repito, más de 1.200 millones de litros diarios a Wow. causa de que los productores de queso no están pudiendo operar. Pero el gobierno ha tomado algunas medidas muy puntuales, como por ejemplo quédate en casa para las personas que son trabajadores informales o que no trabajan o algunos beneficiarios de la tarjeta Solidaridad. También tenemos el plan FASE para el Fondo de Asistencia para los Trabajadores. Sin embargo, yo sé que hay una población importante que quizás se ha quedado sin cobertura con esos programas. ¿Qué tú entiendes que se pudiese hacer tal vez para poder auxiliar a esas personas que no caben en ninguno de esos programas? Lo primero es redefinir el mecanismo para poder seleccionar una mayor cobertura. Por ejemplo, en El Salvador lo que se hizo fue que el 75% de la población total salvadoreña está siendo cubierta por los planes de rescate para que las personas realmente sí se puedan quedar en sus hogares. Y esto pues se ha convertido en, en una oportunidad grandísima para los salvadoreños que realmente han hecho. Entonces, ¿cuál fue la política para poder seleccionar esa muestra ya? Todas las personas que consumieran menos de N cantidad de kilovatios al mes. Por tanto, tú solamente planificar una política de emergencia basándote en 1.5 millones de personas, cuando vemos más de 10 millones de dominicanos, pues definitivamente estamos dejando muchas personas fuera de lo que ya se está bien haciendo. Sin embargo, hay que seguir ampliando esa cobertura de personas, donde conozco personas de primera mano que lamentablemente no, no se le están pasando nada bien en este momento en su casa. Entonces, Yo pienso que el gobierno deberá ampliar un poco el programa de asistencia a las personas porque efectivamente, como tú dices, a mí también, incluso por las redes, en mi cuenta @mujer seguridad, como las personas que tienen contacto directo conmigo, me preguntan de orientación de cómo acceder a estos programas de asistencia porque, como tú bien decías, hay muchas personas que se han quedado sin esa cobertura. eh, tenemos que aplaudir los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Yo sé que hay equipos de personas que están debidamente capacitados dentro de esas instituciones públicas. Sin embargo, los tiempos de respuesta no siguen siendo lo suficientemente buenos. Por ejemplo, solamente por decirte, una media que acabo de sacar es que
en República Dominicana ya se han hecho más de 10.200 pruebas. Eso me da unas 250 pruebas diarias de COVID-19. Y eso no nos va a ayudar a poder controlar la curva ni el pico, ni siquiera poder estimar hasta cuándo va a llegar esa curva, porque los mecanismos de medición que estamos utilizando son sumamente pequeños en comparación a la cantidad de personas que vemos en toda la República Dominicana. Bueno, en el informe de ayer el ministro de Salud Pública estuvo informando que estarán recibiendo una cantidad importante de pruebas que han sido donadas y que pudiesen estar entonces en disponibilidad para hacerlas. Yo también estoy de acuerdo contigo en el hecho de que hay que hacer mucho más pruebas para poder detectar la población que pudiese estar contagiada y poder atender el tema. Hay un punto importante que quería tratar contigo, Víctor, y es que ha salido tanto el informe del Banco Mundial como el informe del Banco Interamericano de Desarrollo relativo a la situación macroeconómica de la región. De manera muy particular, el del Banco Interamericano de Desarrollo establece cuál es la situación de los países. Pero en estos días hubo mucho interés en las redes porque se establecía, me parece que en el informe del Banco Mundial, que la mayoría de los países tendrían recesión, a excepción de Guyana y la República Dominicana, que se quedaría en una situación estable económicamente. Hay que recordar que tenemos aproximadamente unos 17 años con un crecimiento promedio de un 5.5 del Producto Interno Bruto. Pero ante esta situación necesitamos la opinión tuya, que eres un especialista en economía y asesoría financiera. En tu opinión, Víctor, ¿qué va a pasar con la economía dominicana? Eh, Evidentemente todos son pronósticos, pero el pronóstico base que va a determinar realmente hasta qué punto vamos a decrecer como economía en la República Dominicana está determinado en qué tan rápido podamos controlar la pandemia. Y las medidas, como bien decíamos, todavía no han sido debidamente tomadas hasta este momento. Número uno. Número dos, decir que la economía de la República Dominicana, desde el punto de vista del Banco Mundial, va a quedar estable, dígase, cero, eso no es un punto de vista realista. ¿A qué me refiero? En la República Dominicana dependemos, el 8% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana depende de lo que es turismo. Y desde el punto de vista de otros organismos internacionales, como son el Banco Interamericano del Desarrollo, en un escenario, pues, digamos, mediano, a donde la pandemia, por ejemplo, dure unos 6 meses, que me parece de verdad un escenario bastante optimista. Estamos hablando de que solamente el turismo va a disminuir en 1.5%. Y es imposible, vuelvo y repito, para mí pensar que la República Dominicana va a mantenerse idéntica que el año pasado, también porque más del 42% de las personas que ya han perdido sus empleos, más de 800,000 empleos han sido perdidos en Estados Unidos solamente en el mes de marzo, y de ese porcentaje hay un 42% que son latinoamericanos. Por tanto, muchos dominicanos que quisieran seguir enviando su remesa al país no podrían tener esa posibilidad de hacerlo. Entonces, cuando sumamos ya lo que es el turismo, más las remesas, más la inversión extranjera directa, que usualmente es unos 1.400 millones de dólares, que en este año va a ser inexistente para la República Dominicana, estaríamos hablando de que en un escenario conservador estaríamos dejando de percibir unos 6.000, unos 7.000 millones de dólares aproximadamente, de manera que no podemos, vuelvo y repito, puntualizar. Otro escenario que hizo, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo fue un escenario pesimista, a donde ellos entienden que la República Dominicana, en la parte de turismo, se podía contraer en un 2.5, y un escenario un poco más pesimista, estaremos hablando de que en unos 6 meses estaríamos contrayendo en un 4.1%. Y desde el punto de vista de los fundamentos, que la información que tenemos disponible, que publica el Banco Central, es por esta orientación, es por esta inclinación que debemos de vernos. Entonces, Hay un punto importante, Víctor. ¿Cuál era la proyección que teníamos del de crecimiento para el año 2020? Estamos hablando entre un 4 y un 5%, y va a ser el crecimiento, que era exactamente el mismo crecimiento que veníamos sosteniendo aproximadamente en los últimos 8 años. O sea, un excelentísimo crecimiento que de verdad tenemos que reconocer que desde el punto de vista de lo que es crecimiento económico,
pues la República Dominicana ha tenido un privilegio respecto a toda la región de Latinoamérica, no así desde el punto de vista de desarrollo económico, donde podemos puntualizar que más del 52% de los dominicanos al día de hoy no tienen acceso a agua potable. Y eso es algo que hay que prestar mucha atención. Sí, sí hemos visto que República Dominicana, a pesar de tener más de 15 años, salvo algunas situaciones que tuvimos 2007-2008 por la crisis global, República Dominicana ha tenido un comportamiento de un crecimiento económico bastante envidiable con relación a los países de la región. Sin embargo, como bien tú planteas, hay muchos especialistas que aseguran que este crecimiento económico no se ha transferido a desarrollo socioeconómico por varias razones, y entre ellas está, bueno, lo que planteabas del acceso a agua potable y quizás también el tema de la crisis energética que tuvimos, o básicamente la crisis eléctrica del sector eléctrico durante todos estos años. Esa quizás puede ser una de las razones. Entonces, Víctor, quisiera saber, ya en sentido práctico para el ciudadano común que no es experto en estos temas financieros como tú, ¿qué puede hacer para aprovechar tal vez esas medidas económicas y esas flexibilidades financieras que han dado algunas instituciones acá en República Dominicana, para quienes tenemos compromiso con los bancos y la tarjeta de crédito, esas cosas? Miren, lo primero que le digo es, qué bueno que no nos están cargando mora, qué bueno que nos están dando un tiempo de gracia, de postergar la deuda. Postergar la deuda no quiere decir que no haya que pagarla. Por tanto, evidentemente su prioridad es la alimentación de su familia, su prioridad es la salud de su familia. Solamente ya quedándonos en nuestros hogares, estamos ahorrando un dinero importante, lo que era el tema de gasto en combustible. Una persona promedio gasta en combustible entre unos 4,000 a unos 10,000 pesos mensuales en combustible, y ese dinero usted se lo está ahorrando. Ese dinero que usted está dejando de gastar, perfectamente usted lo debería de tratar de ahorrar para poder honrar esos compromisos, porque eventualmente va a terminar la crisis y eventualmente usted no debe tener una mochila demasiado pesada de manera tal que caminar se le haga muy difícil. Por tanto, mi recomendación es ahorren, planifíquense, y si pueden, de hecho, amortizar ese dinero, por lo menos una parte de ese dinero, pues vayan amortizándolo, que es exactamente lo que yo estoy haciendo en este momento. Otra buena medida. Cuando tú dices amortizar para nuestros televidentes, lo que tú quieres decirnos es que, por ejemplo, si tenemos deudas, ya sea de tarjeta de crédito o de préstamos, si tenemos un ingreso fijo que todavía sigue porque nuestro empleador nos está pagando, o las personas que trabajan para el gobierno, aprovechar ese dinerito que no hay que pagárselo al banco ahora en este mes y pagarle para rebajar un poco la deuda. ¿Eso es lo que quieres decirnos? Así es, eso sería una excelentísima medida. Cuando hablamos de amortización, estamos hablando de amortización de capital, y de esa forma, pues cuando ya volvamos a enfrentarnos con la realidad, pues esa realidad va a tener una cuota que podría ser más fácil de manejar. Aparte de que si ese dinero usted lo debe, nunca es suyo, aunque usted lo tenga que pagar 90 días, 120 días más adelante. Lo mejor que usted puede hacer financieramente siempre es amortizar capital de manera tal que el costo de la deuda vaya disminuyendo, porque en República Dominicana se paga sobre el saldo insoluto, dígase, sobre lo que usted le debe cada mes al banco en ese corte. Claro, bueno, ojalá y podamos tener en los próximos días alguna otra participación tuya para que sigas analizando tanto el informe del Banco Interamericano como, bueno, y el del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y también la situación local. Me gustaría que, igual como hiciste el comentario de los lecheros, quizás en la próxima entrega puedas darnos una panorámica de otros sectores que tal vez se ven afectados. Bueno, tú sabes que el tiempo es cortitito aquí en televisión, pero para nosotros siempre es un placer poder compartir contigo y recibir tus recomendaciones. Si hay alguna recomendación final que quisieras hacer. Claro que sí. Por favor, traten de canalizar este exceso de tiempo que ustedes tienen capacitándose. Hay muchísimos talleres en línea gratuitos. Solamente Harvard recientemente puso unos 120 cursos donde usted puede construir de manera correcta. Y ahora hay muchísimas nuevas necesidades a donde la creatividad suya y su innovación pueden ser el determinante de que usted y su familia, aún en una época de crisis como la que estamos atravesando, pueda ser de bendición para usted y para muchos otros. Bueno, pues yo también te voy a tomar el consejo, y a ustedes, queridos amigos,
de Abriendo la Mañana. Por favor, no le cambien porque ya regresamos con mucho más contenido. Gracias, Víctor. Nos vemos pronto. Gracias, Carolina.